Cuando hablamos de ética secular o de valores universales, estamos hablando de aprender cómo comportarnos de una forma positiva, de una forma que sea de beneficio tanto para los demás como para la sociedad, sin involucrar una práctica de una religión o de un camino espiritual. Es una práctica de ética y una práctica de altruismo. Entonces voy a leer aquí un párrafo y os lo explico. Un método para comenzar a cultivar un buen corazón y ser una buena persona es reflexionar sobre el hecho de que en este mundo hay más de 7.000 millones de personas y que yo solamente soy una de esas personas, soy una persona entre más de 7.000 millones de personas. Me corrigieron la última vez. Son 7 billones. 1.000 millones es 1 billón. Es que yo dije 7 billones la última vez y me corrigieron de que eso es algo de los anglosajones y que aquí en España se dice 7.000 millones. Pero bueno, es 7.000 millones. En inglés es 7 billones. Bueno, 7 billones o 7.000 millones. Es lo mismo, viene a ser lo mismo. Me calle que 7.000 billones lauridu, me calle que 7 billones lauridu. Kazanie 7 billones lavne michikin ala nochu res lavne ani. Чего я не готова, что ночью делать. Так, вечера, los tibetanos tienen otro tipo, como otra forma de contar también, que ellos dicen un número, yo no sé cuál es, no sé ni decirlo, pero sé que se refieren a la población mundial y son 7 billones o 7.000 millones. Los tibetanos sabemos contar súper bien. Yo sí me pongo a contar. Puedo contar hasta súper alto. Estamos convencidos. Por ejemplo, de 1 a 10. Luego los cienes. Van de décimos, cienes. Los miles. 100 miles. Ah, no, perdón, 10.000, 10.000. De miles a 10.000. Luego 100.000. Luego millones. Luego 10 millones. Y luego un billón. No. 100 millones. Saya ya. Saya chula. Saya chu 10 millones. 1.000 millones. 1.000 millones. Va de 10 en 10 para arriba. Sí, eso. Pero hay muchos. Yo soy de letra. Ana, hay muchos sin censar. ¿Cómo? Hay muchos seres sin censar. Que no se han censado. Y Que claro, no se han ah, censado. Para las son para millones.
Somebody mingo mambo yere ni samba ki na la zi kya yo ma de kai sina mi kaji ki shungi na la di mingo gi yora di na la di yo Estamos hablando de zillones que existen. Trillones. Trillones, cuatrillones, quintillones. Bueno, muchos. Mucho. Son todos los seres. En la escuela a los niños pequeños les enseñan a contar, ¿no? Para poder llegar a contar hasta los billones. Sí. 야, 너 된다. 되게 된가 좀 초파치 그랬어. 다 된다. 전문이 두주디 초파치 그랬어. 상담. Entonces, hay que llegar a concebir a todas las personas de este mundo como un solo grupo, como todos somos del mismo grupo. 땅에서 리숑 가가지고 미리 가가지고 로스 가가지고 주로 가가지고 근데 가가서 싸움땀 봐이나 다들 rumba치 나라라 이렇게 가가시고 아무서 가다 보면 뭔가 되게 나라 근데 리 가가 너무 쉬도 근데 얘네들이 이게 상황은 가갔을 때 봐이나 딱 역적으로. Sin embargo, es cierto que en este mundo hay muchas culturas distintas, etnias distintas, religiones distintas, incluso dentro de un solo país, incluso dentro de una sola región, como puede una comunidad autónoma como Cataluña, existe también muchas culturas distintas, pueden existir muchas culturas distintas, muchas diferencias, pero si nos quedamos solamente con las diferencias que existen entre nosotros, de ahí nos creamos un montón de problemas. Y dentro de una sola ciudad, como es Barcelona, podemos encontrar quizás todos los tipos de culturas y religiones que existen alrededor del mundo. Pero nos crean muchos problemas el estar enfocándonos exclusivamente en nuestras diferencias. Si en vez de eso decimos, todos somos de la misma ciudad, todos aquí somos de Barcelona, somos del mismo país, entonces nos formamos parte, comenzamos a formar parte del mismo grupo, nos sentimos más cercanos, nos acercamos a los demás. Si comenzamos a decir somos iguales, todos nosotros somos iguales, todos los españoles somos iguales, enseguida eso nos hace sentir o nos trae un sentimiento de cercanía con los demás. Si comenzamos a pensar o a concebirnos como iguales, a pensarnos como iguales en cuanto un grupo de personas o una persona tiene un problema, enseguida todos nos sentimos responsables de ayudar, queremos ayudar a la persona. Y en este mundo que está dividido en tantísimos países, si tomamos todos esos países y en vez de concebirnos como grupos diferentes, nos concebimos como todos iguales, pensar que somos una sociedad, que este mundo es una sociedad global y que yo soy parte de esa sociedad.
Si nos concebimos como siendo parte de esta sociedad global, nos daremos cuenta de que si surge un problema, si hay problemas en esta sociedad, eso nos afecta negativamente a todos. Entonces trataremos de no crear problemas a esta sociedad global a la cual pertenecemos. Por ejemplo, las personas que estamos ahora mismo aquí, si formamos un grupo, si surge un problema dentro de este grupo, es la responsabilidad de las personas del grupo el tratar de solucionar el problema. Si comienzo a percibirme a mí misma como parte de este grupo, yo soy parte de este grupo, yo pertenezco a este grupo, yo quiero lo mejor para este grupo, no quiero que nada dañe a este grupo. Para pensar de esta forma no nos hace falta una religión, no nos hace falta un camino espiritual. Cuando yo me considero parte de esta sociedad y pienso que todos somos iguales, no pasa nada si existen culturas distintas, si hay etnias distintas, si hay religiones distintas, porque al final, en la base, somos todos iguales, somos todas iguales. En el budismo se habla sobre ecuanimidad. Cuando pensamos de esta forma, en el que todos somos iguales, estamos desarrollando la ecuanimidad, estamos siendo ecuánimes. De hecho, para desarrollar amor y compasión, hay que comenzar cultivando la ecuanimidad, hay que ser ecuánimes. Por lo tanto, si nos concibiéramos como siendo una más de este mundo, pertenecemos a una población global de más de 7 billones de personas y todos somos iguales y por lo tanto no tiene sentido el ser competitivo con los demás, el ser orgulloso con los demás, ser envidioso y celoso con los demás. Igual que yo quiero ser feliz, todos los demás desean ser felices. Si pensar así... Yo tenía un encuentro con una persona que lo escuchaba, que su sufrimiento era que aunque yo digo es así, que es lo que dice Geshe, mucha gente dice que es así. Y esta persona era un inmigrante. Cuando se va a la comisaría de la policía no es así. Y no sabía cómo ayudar a esta persona a cambiar su... Porque aunque es así, la realidad de la sociedad tiene su realidad que no es así. Entonces ella decía, pues todo eso es falso, porque no es así. Y no sabía cómo contestar. ¿Ella tiene la contestación? La convier michiga roba cheve kala midi chigi mire. Ane jongi konda matsu tsama 장면에 찍어지기야 스테이션에 있어요. 그냥 미디 필리디다 이미데 있는 모임 내주랑 좀 미다 집어다 말에 가인제나 년도가 잘 저도 마치게 님바 성자 아니 건조 키라나시 나라 디쿠셔치인도
안에 말라카니 예스 카인세나 페지콘 디하기 페지 메가 있는데 자 제장에 코나 로바 체라 카르라고 제시 간제라고 카인세나 모인네지랑은 저제 집어다래 있는 딱 가가 맞아 양 가가야 맞아 농가 치네기나 안에 맞아 바기 여고 치라토리래 바기 여고라나 가사가도 두고 미카시 기자토리요 말이야 제가 제가 먼저 상담다 가에서 간대를 했었는데 초고치기 나라가 차시한 뭐 쉬쉬게 와. Eso es cierto que hay diferencias en esta sociedad. Hay que pensar como que dentro de una sociedad global, dentro de una sociedad siempre hay una sociedad siempre tiene muchas partes, está formada por muchas partes. Pensemos que este mundo es como un gran hotel. Dentro de este hotel hay personas que se encargan de hacer la comida para los que se alojan. Otros que se encargan de limpiar y organizar las habitaciones. Luego están los que se encargan de cuidar el jardín, las flores. Otras personas que están en la recepción y se encargan de recibir a los que llegan. Luego están las personas que se encargan de cargar las maletas de los invitados que llegan. Entonces vemos que dentro de este hotel hay personas que tienen funciones distintas. Y solamente no se podemos decir, bueno, como somos iguales, pues venga, yo soy igual al director, pues venga, yo voy a hacer el trabajo del director, pues como somos iguales, podemos intercambiarnos el trabajo. Una persona puede decir, bueno, como yo soy igual al chef, a los cocineros, a las cocineras, a las chefs, pues entonces yo voy a hacer hoy el trabajo de chef porque soy igual. Entonces sería decir lo mismo. En el fondo, todos somos seres humanos que pertenecen a este mundo. Y todos los seres humanos de este mundo tenemos derechos. Todo el mundo tiene derecho a vivir en este mundo y nadie puede decir, tú en este mundo no tienes derecho a vivir en este mundo, ya te puedes estar yendo a otro. Pero ahí está el problema, porque esta persona no le concede los derechos de vivir en entonces ella dice, todo lo que dices no me concede. Claro, eso no es fácil porque dentro de un país hay ciertas reglas. Eso de la misma forma que en este gran hotel, los que limpian la habitación no tienen las mismas funciones ni los mismos derechos que los que limpian la cocina. Que los que hacen la comida, De la misma forma, los cocineros y las cocineras no tienen las mismas funciones ni tampoco pueden realizar la función del director del hotel, la directora del hotel. Pero todos están dentro del mismo hotel. Sí, pero si tú te toca limpiar el suelo de la cocina...
미연 지갑에 먼저 유럽에 같이 미가라. 얘는 저번에 싫어가지고 사야 맞아. Los ingleses, por ejemplo, que se quieren salir de Europa, como muchos pueden salir de Europa, pero no se pueden salir del mundo, hombre, quisiera. 지당 가서 미리 상고시해줘 봐. 민생 상고시해서다. 지도들랑 출연 송고래 편도 두고래 세줘 봐. 나 네 팀하고 송고래 네 편도 두고래 가인서는 나 소세지 되기나 요래서 정가 되기나 요래. 정가 되기나 요가 인터넷 정가 되기나 봐. 시행을 내게 맞아 팀이냐 송고래서. 나랑 보네 정가 되기나 봐. 가서 투고 편도도 두고래서. 이게 나랑 되기나 라레도 세지와. 시행을 나랑 되기나 라레도. 어딘데 상관하지와. 내 최kä만한 이게 상관을 두수가 다 와서 왔다. Lo que queremos llegar es a la conclusión de que todos debemos de ser buenas personas, personas éticas, personas altruistas, y para ello tenemos que comenzar a darnos cuenta de que yo formo parte de esta sociedad, yo formo parte de este hotel, estoy viviendo en este gran hotel global y por lo tanto tengo que comportarme de una forma ética para abstenerme de dañar a los demás, tengo que tratar de beneficiar a los demás, puesto que mi felicidad depende de que yo me comporte así. Mi felicidad depende del bienestar de los demás. Otro, ¿se va? Ella primero. Quería explicar. Al principio le estaba hablando sobre esta cosa especial, nuestra mente especial, que hace que recordemos el pasado y que podamos planear nuestro futuro. Pero entonces, ¿cómo manejamos como el estrés y la ansiedad que a veces nos genera o el pasado, o la angustia, o el arrepentimiento, o la ansiedad por esos planes que tenemos hacia el futuro y que estando en el presente no podemos como controlarnos y que eso nos enferma también. A nivel físico nos crea enfermedades. Entonces, ¿cómo encontrar la manera de llevar eso? Tarangshaki gejilagi manzo mi level di shenna durna minjawa chade yore kainse na manzo chenshegi tone duteva chentu gi yore maomba chashi sotu gi yore hinayam manzo zamzam la duteve nezu ki korla samlo pandu ani sosu ki semje yamena gyoga shiwele gi yore zamzam la sosu maombe ki chenshi ki korla samlo pandu ani nganja dan semje mambo shiwele gi yore samsala ngazu dudan dawane ani dudebeki duzu kang chebade sujuya tuyo mare maombeki nezu ani ngazu yang di tada ngazu di deba yoba nashin sotuyo mare ani dilatene nganja dan senje mambo lepsigire di mayaya la kareche budus 아래 반 데비 두주 전에 봐 데비 두주 전에 야고 쉬었어 쉬어 계신 거 데비 Lo primero es que solamente el hecho de que podamos acordarnos del pasado es algo realmente positivo, algo que nos beneficia mucho. Porque en base a esa memoria del pasado podemos investigar en nuestra memoria y ver de qué forma, cuáles han sido nuestros errores del pasado y aprender de esos errores. Pero como bien dices, esos errores del pasado ya han pasado, ya no se pueden arreglar, no puedes cambiar eso que hiciste. Y al tener la capacidad de observar tus errores del pasado, a pesar de no poder cambiarlos,
puedes darte cuenta de que ciertas acciones te causaron daño, te causaron sufrimiento, y entonces en base a ese reconocimiento puedes desarrollar la intención de no volver a cometer más esa acción para no tener que experimentar nunca más ese sufrimiento, esos problemas que te crearon esas acciones del pasado. Entonces es gracias a que puedes acordarte y pensar sobre tus errores del pasado que puedes actuar de manera distinta en el presente. Y eso es algo increíble, el hecho de que podamos hacer eso nos beneficia muchísimo, nos ayuda muchísimo. Luego, puesto que puedes proyectar también en el futuro, habiendo pensado en el pasado, dice, a partir de ahora no voy a cometer más esa acción. En el futuro nunca más voy a actuar de esa forma que me hizo daño a los demás. Gracias a esa capacidad que tenemos de pensar en el pasado y en el futuro, puedes desarrollar la determinación de que en un futuro nunca más vas a dañar a tu familia, no vas a dañar a tus amigos, no vas a dañar tu propio cuerpo y tu propia salud comiendo y bebiendo ciertas cosas. Puedes plantear o puedes motivar o intencionar acciones que no te dañen ni a ti, ni a tus amigos, ni a tu cuerpo. Y puedes decir, a partir de ahora voy a hacerlo mejor. Así que no importa lo que suceda en un futuro, no importa lo que consigas o no en un futuro, en cualquier situación que se te presente, tú vas a tratar de hacerlo mejor, de ser tu mejor versión en cada una de esas situaciones. Si eres capaz de pensar en cualquier situación que se te presente, tratar de no desarrollar ningún pensamiento negativo, saber, estos pensamientos negativos no me convienen, los elimino. Son pensamientos positivos lo que quiero desarrollar. Es muy importante que cuide de mi cuerpo, es muy importante que actúe de forma correcta, es muy importante que estudie, es muy importante que no desperdicie mi tiempo. Si tú empiezas a plantearte estas cosas, sí o sí te esperan cosas buenas. Cuando pensamos de esta forma, cuando pensamos en actuar de forma positiva, tanto con cuerpo como con mente, todo lo que nos va a venir va a ser bueno, sin duda. Pero una cosa que sucede es que el deseo humano es enorme. Es exagerado. Y por lo tanto nunca vamos a poder conseguir o satisfacer todos esos deseos. Pero si tratamos de ser siempre la mejor versión de nosotros mismos, tratamos de actuar siempre de la mejor forma, vamos a poder conseguir bastante de lo que deseamos. Y cuando pensamos así, ¿qué razón puede existir para sentir ansiedad o preocuparnos? Si pensamos así, ¿vamos a sentir algún tipo de ansiedad?
No se puede, simplemente nos surge la ansiedad cuando tratamos de hacer lo mejor posible, si ponemos lo mejor de nosotros en cada situación. Pero es cierto que todos nos vamos a morir, que la muerte nos va a llegar a todos. No es algo que solamente no le vaya a pasar a uno. Nadie puede evitarnos la muerte. Pero a pesar de que nadie nos puede evitar la muerte, en el periodo que estemos vivos podemos hacer lo posible por tener una buena salud, cuidar nuestra salud, transformar nuestro pensamiento. Y si transformamos nuestro pensamiento y cuidamos de nuestra salud, vamos a estar bien, vamos a ser felices. ¿Y ya qué problema vamos a tener más allá de eso? Bueno, era sobre el mundo global. Yo tengo 2 adolescentes ya creciditos en casa y que tienen muchísima preocupación, o sea, piensan que el género humano, tienen poca esperanza en el género humano. En el modo en que el mundo que les está quedando, están como un poco desesperados. No encuentran futuro. Y es que no sé, yo les intento dar, pero no les convenzo. Konzo mi dela konzo ki rewashira kagyo mare mi la chinsa son sangire rewashira mindus tambolin dela rewashira mindus mi rewashira kagi mindus sempre shiva chigdus ta mi shela sempre chigdo soso rana sempre chigdo. La preocupación, ¿se preocupan de lo que hacen los demás o de lo que están haciendo ellos mismos? No, de lo que hacen los demás. Pero bueno, supongo que ellos intentan ser un poco buenas personas, pero les preocupa mucho la situación en la que queda el medio ambiente, los animales. Bueno, mi hijo no tiene ningún tipo de fervor por el ser humano, o sea, él piensa que los animales se comportan incluso a veces mejor que los seres humanos. Tú los tienes que aconsejar diciéndoles que la naturaleza de los seres humanos es buenísima, no es para nada mala. No me creen. Le tienes que poner un ejemplo. Cuéntales cómo hace 50, 60 años este mundo estaba plagado de guerras. En Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En Asia, China, Japón, Vietnam, todo plagado de guerras. Fuese donde fuese en aquel entonces, siempre había preocupación, siempre era peligroso, fuese donde fuese. En aquel entonces no se hablaba de una Unión Europea, lo cual existe hoy en día.
개가 또 저기 깨지시네. 로봇이 탑시 kodima frati shiori chai, naga chenpo tu tsang, shiori chai, tabshigi yaka shukchibu shiori chishibe duzu sabu shiori chigande deya. Sin embargo, hoy en día, si surge un problema en Asia, enseguida organizaciones y países de Occidente tratan de conversar con los países asiáticos para tratar de pacificar el problema y que no surja ningún conflicto bélico. Si surge un problema en Occidente, lo mismo los países del este tratan de hablar e intermediar para solucionar todos esos problemas. Por eso hay tantos diplomáticos. Por lo tanto, ahora estamos viviendo un tiempo sin precedentes. Y eso es algo que es la realidad, es algo que podemos ver. ¿Cómo era la situación en España hace 50 o 60 años? Estaba en una situación terrible. Y ahora la situación es increíblemente buena comparada con la que teníamos anteriormente. En el Tíbet era súper peligroso hace 20, 30 años. La situación era insoportablemente terrible. Teníamos muchísimo miedo. Y ahora ha mejorado muchísimo la situación en el Tíbet también. En Europa, lo mismo, toda Europa está mucho mejor que antes. Tú eso se lo puedes hablar y se lo puedes mostrar porque es la realidad, no es una mentira, es la realidad. Cuando yo llegué aquí por primera vez a Europa, era súper difícil estar viajando, cruzando la frontera entre Francia y España todo el tiempo. ¿No? Y ahora es como si fuese un solo país. Ahora podemos ir donde queramos, podemos quedarnos donde queramos, no hay problema. Tenemos mucha libertad de movimiento. Los peores son los ingleses, que se quieren salir, que se quieren separar de los demás. Crear una cosa... Paradiso. Sí, tendrá, a lo mejor tiene el objetivo de hacer el paraíso inglés, pero... Es lo que dice. Eso es lo que tú le tienes que contar. Tú le puedes contar cómo cuando vosotros erais pequeños teníais un montón más de problemas, era mucho más difícil cuando erais jóvenes. Ahora, ¿ellos qué problemas tienen? ¿Qué tipo de complicación, qué complicaciones tienen en su vida? Marga, ¿tú ya habías nacido durante la Segunda Guerra Mundial? En el 49. ¿Cuándo acabó? No, pero el 35, 38. Casi, ¿eh? No, la Segunda Guerra Mundial fue el 41. En el 41 fue la En el 45. Sí, en el 49. Casi. Y desde entonces, ¿cuánto ha mejorado? Ha mejorado muchísimo, es que ni se puede comparar la situación de antes y ahora, de lo diferente que es. No ha empeorado en nada. Pero a nivel general, Gisela, hay mucha guerra. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? En Siria. No, En si Siria. todo es global y estamos diciendo que todo es... Pero bueno, ahora por ejemplo, nosotros que estamos en Europa no tenemos ya ningún problema y antes había un montón de problemas. Dejando ya el tema de la guerra, solamente viendo la situación general, por ejemplo las carreteras. ¿Cómo han mejorado las carreteras?
hace 2 años, delante de nosotros cayó. Cambio muy grande. Muy buen karma. Muy buen karma. Increíble. Pero esa es una directa. Ya que, ya que Roshime Kapchi, mi same que same nada, no pasa de, never so que, same ya no hay de hecho. También es son de Las cosas se han desarrollado y han mejorado tanto que todo el mundo tiene en la cabeza, todo el mundo tiene en mente el eliminar sus problemas mentales. Todo el mundo hoy en día piensa en transformar sus mentes, piensa en cómo pueden mejorarse. Por ejemplo, ¿cuánto se han desarrollado los hospitales? ¿Cuánto ha mejorado la medicina? Enfermedades que hace 40, 50 años no se podían curar, hoy en día se pueden curar. Así nos hemos desarrollado muchísimo. ¿Nanda? La Barcelona de hace 30, 40 años ha cambiado muchísimo hasta ahora. Barcelona ha mejorado muchísimo. Donde mires, ha mejorado muchísimo. Desde que yo llegué a Barcelona, ha mejorado un montón. Entonces estamos siempre mejorando, nos estamos siempre desarrollando para mejor, no hemos empeorado. Pero hay personas que se vuelven tan cerradas de mente que se enfocan exclusivamente en los problemas. Y es como si cogieran todos los problemas que existen y se lo quedaran para ellos. Y solamente están observando este problema, y solo ven problemas. Entonces tú le tienes que explicar a ellos de qué forma ha mejorado la sociedad. Ahora estamos en un tiempo donde la sociedad está mejorando cada vez más, va cada vez a mejor. Por ejemplo, ¿cuántas reuniones tienen a nivel, los países europeos, cuántas reuniones a nivel europeo tienen? Todas esas comisiones, reuniones que tienen, todo es con la intención de mejorar. Se reúnen para mejorar cada uno de los países. No hay nadie ahí que lo que quiera hacer es destruir otros países, empeorar países. Estamos en un tiempo donde estos políticos, políticas se reúnen, ¿cómo se llama? Las comisiones se reúnen con el propósito de mejorar el medio ambiente. ¿Cómo se puede mejorar el medio ambiente? ¿Cómo se puede mejorar la sociedad? Eso no quita que sea cierto que en algunos lugares sí que haya guerra, sí que haya conflictos. Los seres humanos todavía no tenemos la capacidad de eliminar por completo todos esos problemas. Es cierto que hay lugares donde llevan habiendo conflictos desde hace un montón de años, a lo mejor países
musulmanes, donde lleva habiendo problemas y conflictos durante muchos años que todavía no se han podido solucionar. ¿Eso es cierto? 맞았어요. 시장 안 왔었다? 하전도 스페인 계급들 야래한 도대 그러면 둘둘 싸우는 거야. Sin embargo, en otro lado, y especialmente en España, solo mejora, nunca empeora. Están mejorando cada vez más y más y más, se desarrolla cada vez a mejor. ¿Vosotros qué pensáis, que la España de ahora es peor o mejor que la de hace 30 años? Yo es que no lo veo tan optimista. Mejor, yo tampoco. Yo creo que es mucho mejor. No hay guerra. Eso ya es muchísimo. Hay un 33% de población pobre aquí en España, vecina, pero contada. Un 33% de la población está dentro de la pobreza, no del límite, sino de la misma pobreza. Pero Hay ¿cuántos niños había con- antes? Antes había muchos más. ¿Hace ¿Hace 30 años? Sí. ¿Más? Saliendo de las guerras. Hace 30 años no salíamos de las guerras. Parece que hay mejoras, muchas mejoras, un pensamiento positivo, pero hay una parte de negatividades que también parece que van aumentando, son más densas, más profundas, El gobierno de Sela no llega a una cura. más. No hay manera de tener gobierno, presidente, es tremendo. Pero hablan. Tanda gecha janane Spanish kimi gecha genani gecha sumchu kyo mikro chade. 다 누구 상담을 해? 때라서 소세팅나 차서나 라카야게 간데 치수. Pero por ejemplo, 메가야게 간데 치수. 저도 개치수들 봐. pero por ejemplo observemos la educación. ¿Cuánto han mejorado las escuelas y la educación? ¿Cuánto han mejorado los hospitales y la sanidad? Esas son las cosas importantes. Hay muchas listas de los espera. refugiados se están muriendo. Sí, sí. En La el sanidad Mediterráneo. tenemos perdido casi. Los refugiados africanos que vienen aquí. 그냥 스팽기시. Yo ahora estoy hablando de España, de la situación de España. No es porque viene tanto. 접시 세다 가가래. 아니스나 접시 누가들 마치 라니, 뭐 주시 라니. 접시들 라니. 라니. 사실 내가 고소 짜요. 나치 용으로. Claro, la situación de los refugiados es distinta. Los refugiados huyen de sus países, huyen de un conflicto en sus países, y no les queda otra opción que tratar de huir hacia un sitio donde puedan estar bien. 지나고 지금 소안에 짜외게 된다. 수치래. 나는 대라 등기 상고를 말아보셔. 아니 태대인 답변에 계시다. 어떤 이유가 Y claro, hay muchos que huyen de sus países tratando de buscar buenas condiciones de vida y llegan a un sitio y luego se encuentran con un montón de obstáculos y un montón de problemas. Eso es así, eso es cierto. Entonces lo que estáis diciendo es que la España de hace 30 años era mejor que la de ahora. ¿Más peor? Tanda mejor. Pero Como los unchos ni la los años se los tú ganas. Anda ya libros. ¿Cierto? Entonces, Hay que tener la mente más abierta a lo que se 나 얘네 먼저 싸우고 따라가 같이 나 녀라치 얘네 녀라 또 시도 또 녀라 그냥 싸우다 봐이나 또 녀라 시고지 여러서 싸고 그거라. lo que pasa es que si cogemos y nos enfocamos en una o un par de cosas negativas y estamos dándole vuelta todo el día, eso lo que hace es que agrande el problema y parece que el problema es mucho más grande de lo que en realidad es. 아, 따라서 뭐 손주 시중문이 미도서 참을라고 또 유명이시 부주죠. Por ejemplo, hace 30 años, a saber si todo el mundo tenía la oportunidad de ir a la escuela. 가보니까 Era difícil hace 30 años. 다다 참을라고요. Ahora todo el mundo tiene la oportunidad de ir a la escuela. 참아 내가 로투도 하나. Todo el mundo puede ir al hospital. 대모가 가보니. Hace 30 años era muy difícil.
Y estamos solamente hablando de las dos cosas así como más importantes, la educación y la sanidad. Pero si estamos enfocados exclusivamente o mayoritariamente en los defectos, en las cosas que van mal, al final nos acabamos creando una enfermedad mental. Hay una historia de cómo surgió, cómo inventaron la pizza. ¿La? Pizza. Pizza. ¿Cómo se inventó la pizza? Ahora la pizza, todo el mundo sabe lo que es una pizza, pero ¿cómo se inventó la pizza? Nápoles. Los italianos cuentan de que en Italia, por todos los conflictos que habían, las guerras y todo, la gente pasaba muchísima hambre, no tenían nada que comer. Entonces lo único que tenían era harina. Y cogían la harina y hacían la masa, la allanaban toda, la ponían plana, redondita, y entonces lo que hubiera lo echaban encima de esa masa y la horneaban. Y entonces lo que quedaba era eso, y eso era lo que comían. Luego les pareció rico y ahí fue ya cuando se esparció esta idea de la pizza, pero al principio fue un método para no morirse de hambre, de supervivencia. Y cuentan que al principio a lo mejor estaban viajando, tenían en un saco, tenían la harina, y a lo mejor tenían que estar viajando de un sitio a otro y hacían un fuego, y en el fuego ahí encima de una piedra ponían la masa, hacían la masa, lo que pudieran conseguir se lo echaban encima, la cocían y eso era lo que se comían. Y ahora ya se ha vuelto famoso y todo el mundo come pizza. Lo cuentan, eso ellos cuentan esa historia. Quizá esto fue también durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos simplemente observar la historia para ver todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos mejorado hasta ahora. La gente joven de ahora a lo mejor está totalmente enfocada exclusivamente en los problemas y no sabe ver todo lo que han vivido sus abuelos, todas las dificultades que han vivido sus abuelos. Solamente con mirar eso vemos todo lo que ha mejorado y todo lo que queda por mejorar, todo lo que continuaremos mejorando. Pero si estamos todo el día enfocando en los problemas y que la sociedad es mala, qué mal va la sociedad, qué mal va la sociedad, solamente vamos a ver problemas por todos lados. Hay mucho bombardeo de los medios de difusión. Eso es igual en todos lados del mundo.
Los medios de comunicación suelen enfocarse en las cosas negativas. Las cosas malas las ponen todo el tiempo y las cosas buenas no. Es como un mal hábito que hemos cultivado, una forma, parte como ahora se ha vuelto como algo casi cultural y es algo cultural negativo, una parte negativa de nuestra cultura. Pues se nos acaba el tiempo y así que lo dejamos aquí. Jita Kempata Kuntu Sambogeya Desinde Deda Kundi Jesu Talochi Jewa Deda Tanchayatu Jewa Tanchayatu Padre Dali Dewe Sawari Kunya Sambo Chuchi Ratu